Mi nombre es Lucrecia Agneti, soy especialista de aplicación actualmente para el área de bioanalítica de Sartorius Argentina. Y la presentación que les quiero compartir hoy se titula Cuantificación y análisis cinético de biomoléculas libre de marcación mediante sistemas Octet-Belay. Guarden que agarro mi puntero. Muy bien. Entonces, en esta presentación les quiero contar un poco en qué se basa la tecnología BLI, qué información nos puede brindar, mostrarles el amplio portfolio de equipos que tenemos disponibles en Sartorius basados en esta tecnología, contarles algunos ejemplos de aplicaciones, comparar brevemente versus otras tecnologías y por último un resumen de Octet. Entonces, ¿qué es Octet-BLI, no? Octet-BLI es nuestro sistema de interferometría de capa, que les voy a contar en un ratito qué significa eso, para dos grandes aplicaciones. Por un lado, cuantificación y por el otro, análisis cinético, ambos libres de marcación. Y para empezar a contarles de qué se trata esta tecnología, tenemos que hablar primero de lo que son los biosensores, ¿no? BLI, Octet-BLI es una plataforma de análisis de interacciones moleculares que está basado 100% en biosensores Deep and Read. Entonces, si ven en la imagen abajo en el centro, se ve lo que es un biosensor tomado entre dos dedos, van a ver que es muy pequeño. Y a su derecha pueden ver una bandeja de 96 biosensores, que es como típicamente se comercializan estos biosensores, que son los consumibles de nuestro equipo. ¿Por qué la parte de Deep and Read, ¿no? ¿Por qué nuestros biosensores tienen este nombre? Básicamente porque funcionan sumergiéndose en una muestra y la interacción molecular que vamos a querer estudiar se va a producir, va a ocurrir en la punta de nuestro biosensor. Típicamente entre una molécula que vamos a inmovilizar en la punta del biosensor, que vamos a llamar ligando, y un analito que va a estar en solución. Entonces, en todos nuestros equipos de la serie automatizada, vamos a ver que después les voy a contar qué equipos tenemos disponibles. La mayoría son equipos automáticos y vamos a trabajar con este tipo de placas multiwell, donde cada uno de esos biosensores se va a ir sumergiendo, ¿no es cierto? Y vamos a poder detectar en cada uno de ellos la señal que este biosensor produce. Lo positivo de la tecnología entonces es que es un sistema basado en estos biosensores. Deep and Read no es un sistema basado en microfluídica, ¿no? Entonces las muestras nunca van a salir del well, no entran a los biosensores y tampoco al equipo en ningún momento. Entonces, no vamos a tener ninguno de los problemas típicos asociados con equipos basados en microfluídica, ¿no? De obstrucción y taponamiento de lo que son el sistema de fluidos. Tampoco vamos a necesitar grandes pasos de limpieza exhaustiva antes o después de cada experimento, ni de carga de muestra, nada de eso. Y otra cosa interesante del equipo es que el ensayo es no destructivo, es decir, que la muestra queda intacta. Si queremos hacer posteriores determinaciones con la misma muestra, es posible realizar. Bien, les mostré un poco cómo era un biosensor, ¿no? Este es un esquema del biosensor. Les quiero contar un poco de qué consiste, no simplemente una sonda de fibra óptica, como se ve aquí, que va a estar embebida en un cabezal o una base de polipropileno. Y lo interesante de los biosensores está en la punta, ocurre en la punta. Vamos a tener dos superficies que son importantes. Una de ellas es una capa de referencia interna que va a estar siempre igual, no se va a modificar. Y por otra parte vamos a tener justo en la punta del biosensor una biocapa. Esa biocapa es una matriz biocompatible, no patentada por Sartorius, no desnaturalizante, que va a minimizar el binding no específico y va a estar recubierta por distintas químicas de superficie que nos van a dar después, lo vamos a ver, el amplio portfolio de biosensores listos para usar que tenemos disponibles. A través de estas químicas de superficie vamos a poder inmovilizar moléculas de ligando en la punta de nuestro biosensor, ¿no? A través de distintas estrategias. Bien, entonces, interferometría de biocapa, ¿no? Esta es una técnica que se basa en el análisis del patrón de interferencia de la luz blanca reflejada desde dos superficies. ¿Qué dos superficies? Las dos que les conté en la diapositiva anterior, ¿no? La capa de referencia interna, por un lado, y la biocapa. Entonces, en el centro de esta diapositiva tenemos el esquema de lo que es la punta de nuestro biosensor, y acá lo mismo, ¿no? Más chiquito.
Entonces, nuestro equipo va a contar con una lámpara de luz blanca que va a emitir un haz de luz. El haz de luz va a bajar a través de esta sonda de fibra óptica y se va a reflejar en las dos superficies que les conté recién. La capa de referencia interna y la punta del biosensor, que es la interfaz entre nuestro biosensor y después vamos a ver el líquido o las muestras. Entonces ese haz de luz se va a reflejar entre estas dos superficies y va a devolver una determinada longitud de onda de cada una de ellas que va a generar un determinado patrón de interferencia de la luz, ¿no? Ahora bien, cuando nuestro biosensor lo sumergimos en una muestra que tiene, por ejemplo, un analito capaz de interaccionar de manera específica con esta biocapa, lo que va a suceder es que a medida que se va uniendo ese analito, es como si fuera que esta biocapa se ensancha. Entonces la distancia entre la capa de referencia interna y la punta de nuestro biosensor se va a modificar, la luz reflejada, la longitud de onda se modifica y por lo tanto se observa un corrimiento de este patrón de interferencia de la luz. Este corrimiento en nanómetros es el que se puede monitorear en tiempo real, ¿no? Si lo vemos en función del tiempo, vamos a ver que podemos monitorearlo y que vamos a ver cómo se van construyendo a medida que se unen estas moléculas a la punta del biosensor, cómo se van construyendo estas curvas que vamos a llamar de asociación. Lo interesante es que cuantas más moléculas de analito tengamos adheridas a la superficie de nuestro biosensor, mayor va a ser este corrimiento y por lo tanto va a ser mayor la señal producida. Entonces vamos a poder decir que la señal producida es proporcional a la concentración del analito en nuestra muestra. Y por otro lado, si pasamos nuestro biosensor, que tiene este analito pegado en la punta, lo pasamos a un buffer disociante de esa unión que permite que el analito se despegue, vamos a ver cómo esa biocapa vuelve a afinarse y entonces el patrón de interferencia de la luz vuelve a su estado original y se van construyendo entonces estas curvas de disociación a medida que este analito entonces se va despegando del biosensor. ¿Sí? Así es como funciona y por eso se llama interferometría de biocapa la técnica. Bien, déjenme cambiar el puntero. Este es simplemente un video para resumirles lo que les vine contando ahora de una manera un poco más gráficas. Entonces, este es un ejemplo de uno de nuestros equipos automatizados, ¿no es cierto? Como yo les conté, funcionan con placas multiwell. Vamos a ubicar distintos reactivos de nuestros ensayos en estas placas y por el costado vamos a ubicar nuestra bandeja de biosensores, ¿no? Que les mostré en la primera diapositiva adentro del equipo. Y el equipo de manera automática va a ir tomando un número de biosensores de la bandeja que se va a corresponder con el número de canales que ese equipo tiene disponibles y los va a ir sumergiendo en cada uno de los wells de nuestra placa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se genera ese haz de luz que les contaba recién, se reflejan las dos superficies, devolviendo determinada longitud de onda y generando determinado patrón de interferencia, y cualquier cualquier cambio en el número de moléculas unidas a ese biosensor va a generar un corrimiento de ese patrón de interferencia de la luz que lo podemos medir en tiempo real. Este es un ejemplo de un biosensor que tiene inmovilizado un anticuerpo, por ejemplo. Entonces vamos a ver que a medida que estos biosensores se van sumergiendo en la placa y en las muestras, en el caso de que haya un analito capaz de interaccionar de manera específica con este anticuerpo, se van construyendo en tiempo real estas curvas de asociación. Y entonces cuando transferimos nuestro biosensor a una solución disociante que permita que ese analito se despegue, vamos a ver las curvas de disociación, ¿no? Estas son los típicos gráficos de ensayos cinéticos que vamos a ver a lo largo de la charla. Y otra cosa importante, gracias a que solamente aquellas moléculas que se unan o que se estén despegando, ¿no? Que se disocien del biosensor van a producir una señal, no vamos a detectar interferencia de la matriz. Es decir, que en general vamos a poder medir matrices complejas sin ningún tipo de interferencia, no hace falta que purifiquemos las muestras. Vamos a poder medir, por ejemplo, sobrenadantes de cultivo celular de manera directa, sin purificación,
suero, plasma, lisados celulares, etcétera, todo sin necesidad de ningún paso de purificación o a lo sumo un paso de purificación simple como una dilución baja. Bien, ahora que sabemos cómo funciona el equipo, vamos a poder entender qué información nos puede dar, ¿no? Entonces, vamos a poder decir que si se está, esperen que vamos a tomar el puntero de nuevo, si se está detectando una señal, lo que podemos decir es que en esa muestra que estamos midiendo hay una molécula de analito que se está uniendo de manera específica al ligando que tenemos inmovilizado en el biosensor, ¿no? Es decir, vamos a poder hablar de especificidad de unión o determinar si estas dos moléculas que estamos estudiando interaccionan o no. Por otro lado, gracias a que, como les conté antes, estamos viendo esta señal en tiempo real, si conocemos la concentración de nuestro analito, vamos a poder obtener información sobre la cinética de esta unión. Es decir, vamos a poder, por ejemplo, de la curva de asociación, calcular una constante de asociación que nos habla de a qué velocidad estas moléculas, este par de moléculas, están uniéndose. Y lo mismo de la curva de disociación. Vamos a poder calcular una constante de disociación que nos va a hablar de cuán rápido, cuán lento se están despegando estas moléculas. Y por último, como les dije, gracias a que la señal producida es proporcional a la cantidad de analito en nuestra muestra, vamos a poder hacer ensayos de cuantificación, ¿no? Comparando entonces la respuesta obtenida, por ejemplo, por una muestra incógnita contra un estándar conocido. Bien, entonces a modo de resumen, ¿no? ¿Qué podemos estudiar mediante esta tecnología? Por un lado, especificidad de unión. Si hay moléculas que están interaccionando, vamos a poder ver una señal, y si no, no. Además, si hay dos moléculas que interaccionan, la vamos a poder caracterizar de alguna manera esa interacción, ¿no? Vamos a poder ver la cinética de esa unión, es decir, a qué velocidad esas moléculas se unen y a qué velocidad se despegan. Y por otro lado, vamos a poder calcular la afinidad general de esa unión. Es decir, en base a estas constantes de asociación y disociación, podemos generar una constante de afinidad, que es una medida de la fuerza que tiene la unión entre ese par de moléculas en particular. Y por último, como les contaba recién, vamos a poder hacer ensayos de cuantificación. Esta es un poco nuestra librería, el portfolio de biosensores que tenemos disponibles en Sartorius, listos para usar, y además tenemos algunos kits que también les voy a contar. Van a ver que los biosensores en lo que van a diferir es en la química de superficie, ¿no? Como yo les contaba, estos biosensores tienen distintas químicas de superficie que son las que nos van a permitir elegir la forma o la estrategia en la cual vamos a poder inmovilizar moléculas de ligando en nuestro biosensor, en la punta del biosensor. Entonces, si queremos, por ejemplo, inmovilizar moléculas o inmunoglobulinas, humanas o murinas, tenemos biosensores capaces de hacerlo. Tenemos biosensores, por ejemplo, de proteína A, G o L, que nos van a permitir cuantificar inmunoglobulinas de distintas especies directamente en muestras crudas. En el caso de que, por ejemplo, estemos trabajando con moléculas que tienen his-tags o tags de GCT, tenemos biosensores que pueden, por un lado, cuantificarlas o inmovilizarlas y utilizarlas como ligando, ¿no? En una interacción cinética con un analito en solución. Lo mismo tenemos para inmovilizar moléculas biotiniladas. También tenemos biosensores de, por ejemplo, aminopropilfilano como una estrategia de inmovilización mediante interacciones hidrofóbicas, también mediante aminas reactivas, es decir, es muy, muy variado nuestra librería de biosensores. Y por otro lado vamos a tener esta serie de kits que van a incluir no solamente biosensores, sino ciertos reactivos que nos van a permitir, por ejemplo, van a ser de utilidad sobre todo en lo que es producción, por ejemplo, desarrollo y control de calidad de biomoléculas, por ejemplo, anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, tenemos dos kits que nos van a permitir determinar el nivel de dos contaminantes típicos, como puede ser proteína residual y proteína de célula huésped, en el caso de que se haya utilizado células CHO como productoras de esa molécula.
Y además vamos a tener 2 kits, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, que nos van a permitir, por ejemplo, de una serie de anticuerpos monoclonales, hacer un ranking del contenido relativo de ácido siálico o de manosa, ¿no? 2 glicanos para ver un poco el perfil de glicosilación de nuestros anticuerpos. Bien, y si bien estos biosensores en general son de un solo uso, la mayoría de ellos se puede regenerar, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos cuando regeneramos un biosensor? Básicamente deshacernos del analito que unimos sin afectar la actividad del ligando o la molécula de captura inmovilizada o la química de superficie del biosensor. Esto es algo que normalmente se debe poner a punto, se debe estudiar qué buffers se pueden utilizar. Hay muchísima bibliografía disponible. En general se utilizan buffers ácidos o básicos y se hacen algunos ciclos, en general 2 o 3. Y por ejemplo, el tipo de regeneración y cómo va a funcionar esa regeneración va a depender un poco del biosensor que hayamos elegido y de la química de superficie que tenga y de la técnica o la estrategia de inmovilización del ligando, ¿no? Biosensores de proteína A y biosensores de captura, por ejemplo, de inmunoglobulinas humanas, se van a poder regenerar simplemente de una manera muy fácil hasta el nivel de química de la superficie original con buffers, por ejemplo, de glicina pH 1.5 o 2, realmente muy sencillo. Pero por otro lado, si estamos usando, por ejemplo, biosensores de streptavidina inmovilizando moléculas biotiniladas, o también inmovilizando mediante uniones covalentes al biosensor, la molécula de ligando, ya no vamos a poder despegar esta molécula de ligando, entonces mediante la regeneración lo que vamos a querer hacer es simplemente encontrar las condiciones óptimas para poder despegar este analito y dejar entonces las moléculas de ligando intactas para poder reutilizarlas y medir entonces una nueva muestra. ¿Sí? Bien, este es un poco el portfolio de equipos que tenemos disponibles en Sartorius, basados entonces en la tecnología BLI. Vamos a ver que es realmente muy amplio. Tenemos en principio un equipo manual, que es el OCTTN1, es el de menor procesividad, nos va a permitir medir de a una muestra por vez. Y después tenemos toda una serie automatizada que va a ir desde el equipo R2 hasta RH96. ¿Qué significa el número que acompaña al nombre del equipo? Básicamente el número de canales que ese equipo tiene y por lo tanto nos va a hablar de la procesividad, ¿no? A mayor número de canales vamos a tener mayor número de biosensores que podemos cargar en ese equipo y por lo tanto vamos a poder medir más número de muestras en simultáneo. Es decir, con un equipo R2 voy a poder medir 2 muestras en simultáneo y con un equipo RH96 voy a poder cargar 96 biosensores y medir mi placa de 96 entera, ¿sí? Todo en simultáneo. Otras diferencias por ahí importantes en lo que es nuestro equipo manual con respecto al automatizado tiene que ver con que, como su nombre lo indica, ¿no? El manual va a requerir que una persona, un operador, esté realizando cada uno de los pasos del ensayo que estamos llevando a cabo. En cambio, en la serie automatizada, vamos a ver que vamos a ubicar, entonces vamos a crear nuestra placa con todas las muestras, los reactivos, el ligando, etc. Y al lado vamos a poner, como les mostraba en el video, nuestra bandeja de biosensores. Le vamos a programar al equipo los distintos pasos que queremos que haga y cuando le damos Run, directamente nos podemos ir a hacer otra cosa, ¿no? Son equipos que funcionan de manera automática. Otra de las grandes diferencias entre el equipo manual y la serie automatizada tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad en cuanto al tamaño de moléculas que estos equipos pueden detectar. El N1, el equipo manual, es menos sensible, es decir, que puede detectar a partir de 10 kilodaltons para arriba. En cambio, la serie automatizada podemos detectar moléculas de 150 daltons en adelante, ¿no? Después lo vamos a ver un poco más en detalle. Y otra diferencia por ahí importante tiene que ver con el control de la temperatura del equipo, el cual no está presente en el equipo manual, trabajamos a temperatura ambiente, a diferencia de todo lo que es la serie automatizada que tiene
control de temperatura nos va a permitir realizar ensayos a una determinada temperatura que nosotros decíamos. Bien, algo interesante de esta serie R, que conforma el R2, R4 y R8, es que quizás si un laboratorio no tiene el presupuesto para acceder a un equipo de mayor procesividad, como puede ser un R8, desde el inicio, esta serie te permite aún acceder a la tecnología, quizás mediante un equipo de menor procesividad y menor precio, como puede ser un R2 o un R4. Y luego de probarlo, de encontrar que funciona de manera esperada, de obtener buenos resultados, cuando nosotros lo necesitemos, cuando tengamos la oportunidad, se puede hacer un upgrade, ¿no? Del R2 al R4, del R4 al R8 y también del R2 al R8 directamente, ¿no? Esto nos va a dar un montón de flexibilidad. Vamos a poder llamar al servicio técnico y servicio técnico va a hacer ese upgrade en un solo día, en una sola visita, en el lugar donde ya está instalado el equipo. Eso nos da entonces la capacidad de proteger nuestra inversión original y nos da flexibilidad, como decía recién, ¿no? Vamos a poder entonces elegir nuestro equipo en base al presupuesto que tengamos en el momento y después si tenemos la oportunidad vamos a poder obtener un equipo de mayor capacidad o mayor procesividad. Simplemente mencionar que los tres equipos de esta serie tienen las mismas especificaciones técnicas, la sensibilidad es la misma, el tipo de ensayos que vamos a hacer es el mismo. Entonces, si teníamos un R2 y queremos hacer un upgrade, no hace falta rediseñar ningún experimento, van a funcionar de la misma manera en cualquiera de los tres equipos. Simplemente el R8, las diferencias que tienen además de la procesividad y por ahí el precio, va a tener que ver con que cuenta con, primero, una cubierta de evaporación importante, por ejemplo, en experimentos largos para evitar que se evaporen las muestras. Y por otro lado, es el único equipo de esta serie que es compatible con entornos GMP, ¿sí? Pero como les decía antes, la diferencia va a estar en la procesividad, no en la performance, ¿no es cierto? Aquí vemos distintos ensayos de cinética, de cuantificación, cinética en moléculas grandes y en small molecules, y van a ver que los tres, R2, R4 y R8, se obtienen los mismos resultados en cada experimento. Bien, ya les spoileé un poco antes que se puede medir con OctedBLI. Podemos detectar en todo lo que es la serie automatizada, ¿no? Que tiene la misma sensibilidad a partir de moléculas de 150 Daltons en adelante, es decir, de small molecules, DNA, péptidos, proteínas, fragmentos de anticuerpos, distintas inmunoglobulinas, virus y bacterias, más o menos hasta 200 nanómetros podemos detectar con este equipo. Eso nos va a dar una amplia variabilidad de interacciones que podemos medir, ¿no? Bastante versátil en el tipo de interacciones que podemos estudiar. Bien, este es el típico, les quiero compartir un poco el típico workflow de un ensayo de caracterización cinética, una de las principales aplicaciones que tiene, ¿no? En un equipo de nuestra serie automatizada. Entonces, como vimos antes, en una interacción molecular, típicamente vamos a tener que inmovilizar una molécula en la punta del biosensor y vamos a tener la contraparte de esa interacción molecular en solución, que va a ser nuestro analito. Entonces, el primer paso en este tipo de caracterizaciones cinéticas es sumergir nuestros biosensores en buffer para obtener una primera línea base. Y una vez que tenemos esa línea base, podemos ir a cargar nuestro biosensor con el ligando. No, vamos a ver que hay un aumento de la señal gracias a que, entonces, como les decía en las primeras diapositivas, hay un engrosamiento de la biocapa, es decir, que hay moléculas que se están adhiriendo a ese biosensor. Y una vez que tenemos nuestro ligando capturado, vamos a ir a sumergir nuestros biosensores de nuevo en un buffer para obtener una segunda línea baseline. Esta es muy importante, a partir de ella vamos a entonces generar nuestras curvas de asociación y disociación. También es importante porque vamos a lavar el exceso de ligando que nos puede haber quedado pegados en esos biosensores y también porque vamos a necesitar observar que la línea sea estable, ¿no? No queremos que esta molécula de ligando que inmovilizamos se vaya despegando. Entonces, una vez que tenemos esta línea estable,
y nuestras moléculas del ligando en la punta del biosensor, podemos ir a medir entonces los wells que tienen la muestra, el analito de interés, y en el caso de que interaccionen, vamos a ver cómo se van generando entonces estas curvas de asociación en tiempo real, que van a ser entonces proporcionales a la concentración de nuestro analito. Y una vez generadas estas curvas de asociación, entonces volvemos a sumergir nuestros biosensores en buffer para generar las curvas de disociación, ¿no? Naturalmente esas moléculas se van a ir despegando del ligando y por lo tanto se va viendo cómo disminuye la señal nuevamente. Algo interesante es que, como lo ven, bueno, primero que vamos a tener, en este caso, si tenemos un R8, vamos a poder ver las distintas curvas que se van generando de cada uno de los biosensores, ¿no? Todo en tiempo real. Y además que si algo no está funcionando bien en estos ensayos, dado que son en tiempo real, yo lo puedo ver, ¿no? Puedo decir, bueno, si acá estaba inmovilizando mi ligando y no veo un aumento de señal, quizás me olvidé de poner el ligando en mi placa o puede haber surgido cualquier otro inconveniente, puedo cortar el ensayo en cualquier momento y modificar lo que haya el inconveniente y volver a alargar, ¿no? No necesito, como puede suceder en un ensayo a punto final, esperar que termine el ensayo, darme cuenta que algo no funcionó para volver a arrancar. ¿Sí? Eso es realmente muy, muy útil. Bien, ¿cómo haríamos un ensayo de cuantificación, ¿no? Teniendo un equipo, un octet automatizado? En este caso, el ejemplo incluye regeneración de los biosensores, como les contaba antes, que es una opción. Entonces, para un ensayo de cuantificación, lo que necesitamos es primero generar una curva estándar, una curva patrón, midiendo distintas concentraciones de estándares y entonces registrar la señal que se produce. Entonces, primero directamente vamos a ir a medir nuestros estándares y luego de cada determinación vamos a sumergir nuestros biosensores en los buffers de regeneración y de neutralización para poder después, utilizando los mismos biosensores, medir una nueva muestra. Una vez que se genera entonces esta curva patrón, vamos a poder medir nuestras muestras con el analito que nos interesa cuantificar y obteniendo entonces la señal que produce este analito, vamos a poder inferir la concentración que tiene. Algo interesante de estos equipos es que estas curvas patrón se pueden guardar en el equipo y en el caso de que repitamos el mismo experimento en las mismas condiciones, con la misma matriz, etcétera, lo podemos volver a cargar, no tenemos que repetir toda la curva estándares y podemos guardar y ahorrarnos, ¿no?, estos estándares. Y por otro lado, estos ensayos son realmente muy rápidos. Por ejemplo, con un equipo, un R8, con 8 biosensores al mismo tiempo, podemos cuantificar una muestra, una placa entera de 96 wells en aproximadamente 30 a 35 minutos, ¿sí? Son equipos que funcionan realmente muy, muy rápido. Entrando un poco en el mundo de los ejemplos, ¿no?, que les prometí que les iba a contar. Por ejemplo, el uso de Octet BLI en lo que es el desarrollo de un nuevo biofármaco, como puede ser un anticuerpo monoclonal. Sabemos, ¿no?, que si estamos desarrollando una línea celular, una nueva línea productora de una biomolécula, de un anticuerpo monoclonal, vamos a tener, luego del paso de transfección, que hacer un screening, ¿no? Vamos a tener que encontrar dentro de todos estos varios cientos o miles de clones cuáles son los que están creciendo de manera correcta, producen altos rendimientos de la proteína de interés. Sin embargo, no solo debemos tener en cuenta el título o la cantidad de proteína que se está produciendo, sino también la calidad del mismo, ¿no? La glicosilación en particular de estas biomoléculas se considera una de los atributos críticos de la calidad, de las modificaciones posttraduccionales más importantes. Cuando desarrollamos un nuevo biológico, tiene impacto en las propiedades farmacocinéticas, en la estabilidad del producto, en la actividad biológica también, etc. Entonces, si bien es sumamente importante, la glicosilación es algo que en general se estudia no en etapas tempranas, sino en etapas más avanzadas del desarrollo, ya que en general no hay quizás técnicas analíticas que nos permitan una alta procesividad y encontrar, por ejemplo, el perfil de glicosilación de nuestros anticuerpos de manera fácil y rápida, no hacer estos screenings de manera más rápida. Un poco
Octet BLI viene a cambiar eso, ¿no? Vamos a poder, como les contaba antes, utilizar biosensores disponibles de nuestro distinto portfolio. Pueden ser los biosensores de proteína A, uno de los más utilizados. Vamos a poder cuantificar los inmunoglobulinas, los anticuerpos producidos por esos clones de manera súper fácil y rápida, sin tener que ni siquiera purificar la muestra, ¿no? Directamente del sobrenadante de cultivo podemos utilizar nuestro equipo. Entonces vamos a poder hacer un screening de todos esos clones de los mejores en cuanto a la productividad. Pero también, gracias a que tenemos estos kits que les conté antes con los biosensores, vamos a poder hacer entonces un screening, ¿no?, rápido del contenido de ácido siálico y de manosa en estos distintos clones para poder generar un ranking, ¿no? Y decir, identificar aquellos clones que producen los anticuerpos que tienen el perfil de glicosilación adecuado o esperado, ¿no? Entonces vamos a poder combinar estos dos screenings, incluso los mismos se pueden realizar en las mismas muestras, dado que, como dijimos antes, es un ensayo no destructivo. Vamos a poder combinar los resultados de ambos screenings en nuestro software, nuestro Octet Analysis Studio, que es el software de análisis de resultados del Octet. Entonces vamos a poder elegir, seleccionar los mejores clones en etapas muy tempranas del desarrollo, basados no solamente en la productividad del clon, sino también en el perfil de glicosilación que esos clones tienen, es decir, un atributo crítico de la calidad de esos monoclonales. Eso nos va a permitir entonces evitar fallas en etapas más avanzadas y nos va a ahorrar muchísimo, nos va a reducir el tiempo y el esfuerzo que conlleva todo este screening de varios cientos o incluso miles de clones. Otra de las aplicaciones que les quiero compartir tiene que ver con la cuantificación de adenovirus, de vectores adenovirales. Se sabe que el virus adeno-asociado es hoy en día uno de los vectores virales más prometedores en el campo de lo que es la terapia génica, ¿no? Contar con una técnica analítica capaz de cuantificar estos vectores de manera fácil, rápida y una manera robusta es fundamental, tanto en lo que es el desarrollo del bioproceso como también en la producción, ¿no?, el proceso productivo. En ese sentido, Sartorius desarrolló uno de los últimos lanzamientos que tuvo en términos de biosensores son estos biosensores que son AAVX y son específicos para cuantificar cápsides adenovirales. ¿Cuáles son las características de estos biosensores? Están basados en streptavidina y van a venir de fábrica, por ejemplo, con un conjugado, una molécula que va a contener un conjugado de biotina con un fragmento de anticuerpo que va a reconocer de manera específica y con alta afinidad distintos serotipos de adenovirus, ¿no?, ya sea nativos como recombinantes. Estos biosensores se pueden regenerar incluso hasta 20 veces usando un buffer básico, normal, como de glicina pH 1.7. En solo 2 minutos vamos a poder regenerar. Y básicamente el workflow de cuantificación de adenovirus es simplemente de un paso, ¿no? Todos nuestros biosensores hay que hidratarlos antes de usar, gracias a que vienen con una capa de sacarosa que hay que eliminar, que vienen como para proteger nuestro biosensor. Lo vamos a sumergir 10 minutos en un buffer para eliminar esa capa. Y luego de esa etapa de hidratación de nuestros biosensores, ya van a estar listos para medir las muestras. Lo vamos a poder sumergir entonces en las distintas muestras que queremos cuantificar. Sin necesidad de purificarlas, vamos a tener el título de nuestros adenovirus. Este simplemente es un ejemplo de estos biosensores utilizados para cuantificar adenovirus del serotipo 9. Como les conté antes, para un ensayo de cuantificación lo que vamos a tener que hacer es construir nuestra curva patrón con concentraciones conocidas y luego ya vamos a estar listos para medir muestras de concentración desconocida, ¿no? Entonces, en esta tabla podemos ver que en todo el rango de concentraciones que fueron evaluadas, se obtuvieron porcentajes de recuperación realmente muy buenos e incluso coeficientes de variación menores al 10% en todos los casos.
Y uno de los, se podría decir el gold standard hoy en día para cuantificar cápsides adenovirales es la técnica de ELISA. Entonces, científicos de distintas compañías probaron distintos serotipos de adenovirus a partir de muestras de distintas etapas de su bioproceso de producción de adenovirus y cuantificaron entonces mediante las dos técnicas, mediante ELISA y mediante Octet-BLI, utilizando estos biosensores, y compararon los resultados, ¿no? A ver si los resultados eran comparables. En todos los casos lo que se observó fue una excelente correlación en los resultados obtenidos por ambas metodologías. Entonces, la suma de estos biosensores desarrollados específicamente para la cuantificación de cápsides adenovirales y nuestros sistemas Octet-BLI permiten la cuantificación súper rápida. Como vemos acá, un ensayo va a durar más o menos 15 minutos, más los 10 minutos de hidratación de los biosensores. En total tenemos 25 minutos para obtener el título de cápsides de adenovirus. Lo vamos a poder hacer de manera completamente automatizada, ¿no? Sin o con muy poca o nula manipulación por parte del operador y con una alta procesividad. Vamos a poder medir varias muestras en paralelo. Vamos a poder analizar, como les decía antes, muestras crudas en un amplio rango dinámico para la mayoría de los serotipos de adenovirus. Vamos a obtener buena correlación con los resultados que se obtienen con el ELISA, por ejemplo. Pero como sabemos, ¿no? ELISA es una técnica larga, es laboriosa, tiene muchísimos pasos, va a involucrar lavados, incubaciones, una detección final, un revelado. Todos esos pasos son manuales, van a requerir o involucran una manipulación muy importante por parte del operador, van a introducir error, etcétera, ¿no? En general es una técnica que tiene menor precisión, más variable, entonces vamos a poder reducir el tiempo de preparación de las muestras, la manipulación del operador, las horas de trabajo también del operador y por lo tanto el tiempo total que vamos a tardar para obtener los resultados en comparación con ELISA. Eso nos va a llevar a poder tomar decisiones casi en tiempo real sobre el bioproceso si utilizamos esta tecnología Octet-BLI y estos biosensores. Bien, simplemente contarles algunos ejemplos de el uso de esta tecnología para ensayos cinéticos, por ejemplo, muy utilizados durante la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, en este paper, el grupo de investigación estaba centrado en estudiar la glicoproteína spike del virus SARS-CoV-2, causante, ¿no? del COVID-19. Y Octet-BLI se utilizó para caracterizar la unión de esta proteína spike del SARS-CoV-2 con el receptor AC2 y determinar si, al igual que con otro coronavirus, con SARS-CoV, el SARS-CoV-2 se unía a las células de la mucosa respiratoria a través de estos receptores, ¿no? Del receptor AC2. Entonces, la estrategia fue, en este caso, inmovilizar la proteína spike del SARS-CoV-2 y del SARS-CoV en los biosensores y utilizar el receptor AC2 humano como analito en la muestra, ¿no? Entonces, lo que se puede observar es que efectivamente, utilizando la proteína spike del SARS-CoV-2, se observa una interacción, ¿no? entre esta proteína y el receptor. Y además vamos a poder ver que se caracterizó esa unión, se pudo calcular la constante de asociación, disociación y la constante de afinidad general para ambos pares de moléculas, concluyendo entonces que ambos virus, ambos coronavirus, tenían afinidades similares por el receptor AC2, incluso favoreciendo un poco al virus del COVID-19, ¿no? Al SARS-CoV-2, lo cual se correlaciona con la propagación tan eficiente, ¿no? que tuvo este coronavirus en la especie humana. En este otro estudio se utilizó la tecnología Octet-BLI para estudiar el dominio unión al receptor, el RBD del SARS-CoV-2, y su afinidad por distintos anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV, ¿no? que se sabía que se dirigían al RBD del SARS-CoV y que ejercían efectos neutralizantes contra este coronavirus.
La estrategia en este caso fue inmovilizar la proteína de RBD del SARS-CoV-2 en biosensores. En este caso, biotinilaron esta molécula, el RBD, y utilizaron biosensores de streptavidina. Y utilizaron entonces los distintos anticuerpos neutralizantes en solución, no como analitos. Entonces, lo que se pudo observar fue que de todos los anticuerpos que se estudiaron, solamente uno de ellos, CR3022, presentó una interacción considerable. Todo el resto, como se ve, no hay señal y por lo tanto podemos decir que no interacciona con la proteína de RBD del SARS-CoV-2. Entonces, para caracterizar un poco más este anticuerpo neutralizante, lo que realizó este grupo de investigación fue un ensayo de competencia entre este anticuerpo neutralizante, el receptor, para la unión al RBD del SARS-CoV-2. ¿No? En este caso, entonces, el RBD inmovilizado en el biosensor se expone a concentraciones saturantes muy altas de este receptor, el AC2, y en una segunda etapa se expone al anticuerpo neutralizante en presencia del AC2, y lo que se puede observar es que la señal aumenta, ¿no? Aún estas condiciones saturantes del RBD con AC2, vamos a poder ver que la señal aumenta, entonces podemos decir que este anticuerpo no compite con el AC2 para la unión al RBD del SARS-CoV-2. Estos son los típicos ensayos de caracterización cinética y de competencia que se pueden realizar de manera fácil y rápida con nuestros equipos Octet. Bien, para hablar un poco de cómo se compara nuestra tecnología contra otras metodologías que se utilizan para los mismos fines, ¿no? Esta Octet BLI es una tecnología relativamente nueva, tiene alrededor de 15 a 20 años. Viene un poco a complementar o a simplificar flujos de trabajo realizados por otras metodologías, como puede ser para cuantificación ELISA o HPLC, y para análisis de interacción, principalmente, o lo más utilizado, la técnica de resonancia plasmónica de superficie. También podemos encontrar calorimetría de titulación isotérmica o termoforesis a microescala. Y simplemente para mencionar algunas ventajas de nuestra tecnología, Octet BLI es un sistema label free, es decir, que no necesitamos ningún tipo de etiquetas o de marcadores para detectar o medir las interacciones moleculares que estamos estudiando, ¿no? A diferencia de lo que puede ser un ELISA o un HPLC. También nos va a proveer información en tiempo real, ¿no? A diferencia de ensayos a punto final, como puede ser un ELISA, un ITC o un MST, nosotros vamos a poder obtener información de lo que está sucediendo todo el tiempo. Eso nos va a dar el beneficio de no tener que esperar hasta que termine nuestro ensayo para determinar si funcionó o no. Podemos verificarlo a medida que va ocurriendo, cortar el ensayo en cualquier momento y volverlo a alargar, no perder tiempo. Y además que nos brinde información en tiempo real, nos va a permitir que podamos hacer determinaciones de la cinética, no solamente de la afinidad general que tienen nuestro par de moléculas, sino también caracterizar un poco más, ir a la cinética, ¿no? Importante porque dos pares de moléculas que quizás tengan la misma afinidad, puede ser que tengan perfiles cinéticos totalmente distintos. Entonces, importante, vamos a poder entonces también obtener información sobre la cinética de la interacción molecular que estamos estudiando. Además, tenemos velocidades de ensayos realmente superiores a comparados con otras velocidades de otras tecnologías. También vamos a necesitar poca preparación de la muestra, como dijimos, es compatible con muestras crudas, no requiere purificación, como puede ser para ensayos de CPR, ELISA o HPLC, que requieren niveles de purificación de las muestras mucho más altos, ¿no es cierto? Y además estamos hablando de un equipo que, como les dije al principio, no está basado en microfluídica. Entonces, eso nos va a permitir que el equipo sea muchísimo más robusto y de menor mantenimiento que lo que puede ser un HPLC, por ejemplo, o un SPR, ambos basados en microfluídica. Bien, entonces, a modo un poco de resumen, esta tecnología tiene un montón de beneficios, muchísimas ventajas. Nos va a permitir el estudio de una variedad súper amplia de interacciones moleculares de una manera libre de etiquetas.
muy rápida, escalable, en muestras crudas y en tiempo real. Vamos a poder reusar nuestras muestras, como les conté, son ensayos no destructivos. Es un equipo de muy bajo mantenimiento, normalmente requiere un mantenimiento preventivo anual y no más que eso. Y además es realmente muy sencillo de usar, ¿no? En comparación con otras tecnologías como el que puede ser SPR, este equipamiento, gracias a que tiene estos biosensores listos para usar y además de que tiene dos softwares, uno de programación de los ensayos y uno de análisis de los resultados que son realmente muy amigables para el usuario y muy intuitivos. Es una técnica que requiere poco entrenamiento para poder empezar a utilizarla, ¿no? Entonces es un gran beneficio, sobre todo para los usuarios que están recién empezando. Y no quiero dejar de mencionarles que también los usuarios de Octet BLI o no, ¿no? ¿No es cierto? Ustedes también, si quieren escanear el código QR, lo pueden hacer. Van a ver que hay una cantidad de bibliografía que es realmente impresionante disponible en nuestro sitio web. Em, Hay notas de aplicación, hay notas técnicas, guías, distintos ebooks para distintas aplicaciones, incluso webinars de algunos de nuestros clientes y también una base de datos que, si no me equivoco, hoy en día contiene más de 7.000 papers en donde Octet BLI está citado, ¿no es cierto? Entonces, si son gustosos, pueden revisar nuestra bibliografía, a ver si hay algo que les interesa, alguna aplicación que les puede ser de utilidad. Bien, creo que eso fue todo. Les agradezco la atención.